Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. En aquellos días, cuando la gente hubo comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a ir donde ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide casi una prueba: «Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame». Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro. En la voz de Jesús que le dice: «Ven», él reconoce el eco del primer encuentro, orillas de aquel mismo lago, y enseguida nuevamente deja la barca y va hacia el Maestro, y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta al llamado del Señor hace cumplir siempre cosas extraordinarias. Jesús ahora mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe. La fe en Él, en su palabra, la fe en su amor. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando quita la mirada de Jesús y se deja influenciar por las circunstancias que lo circundan. Pero el Señor está siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de todo victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado, en medio a las tormentas y peligros del mundo. Tiempo de reflexión. Caminar sobre las aguas, qué proeza, está fuera de nuestro alcance. Por eso sucede que cuando leemos estas líneas, no lleguemos a penetrar su mensaje hasta el fondo.
Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura? Pedro no camina hasta que Jesús le dice, ven. También Jesús nos dice esa palabra en diversas ocasiones al día. Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios quien nos inspira esos pensamientos. Las dificultades llegan cuando nos pide algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, en un naufragio. ¿Por qué? Veamos qué le sucedió a Pedro. Al principio se asustó al ver a Jesús, que llegaba de forma tan inesperada, pero al ver que era él, se sintió seguro y a la voz de su maestro comenzó a dar los primeros pasos. Y luego dudó, tuvo miedo, no confió en el poder de Cristo para continuar adelante y empezó a hundirse. Lo que le faltaba era fe. Con fe, Pedro hubiera cruzado a pie todo el lago. Con fe, nosotros también seríamos capaces de los mayores milagros. Si tuviéramos un poquito de fe, nos sorprenderíamos de hasta dónde podemos llegar. Diálogo con Jesús. Señor, dame tu gracia, porque quiero gozar de la oración como lo hacía Jesús, que te buscaba en el lugar donde sabía que podría encontrarte. Deseo experimentar la libertad, la paz y el gozo de la auténtica oración al saber apartarme de todo y de todos, para en la soledad de mi propio yo abrirte mi corazón con esa firme decisión que rompa mi inercia, mis dudas y mi mediocridad. Oremos. Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es tu camino, por eso pido la intersección de María Inmaculada para seguir su ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Aunque pase por las turbias aguas y me siento de en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el altar. Tu amor por mí me envuelve en la alegría de mano de María. Aquí estoy para adorar. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en el